Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a una nueva clase, esta vez sobre cuál es el order block correcto. Sí vemos muchísimos videos en YouTube de, este es el order block correcto, este order block no falla, pero realmente el contexto detrás yo le voy a explicar por qué este es el order block correcto y le voy a dar también muchísimos ejemplos que le van a servir muchísimo. Quédense con esta clase, espero que la compartan si les sirvió. Comenten en los comentarios cualquier duda que tengan o alguna clase que ustedes quieran que imparta en particular. Así que disfruten de la clase, ya ustedes saben. ¿Está activo? Positivo. Bien, esta clase es muy importante porque es realmente cómo identificar el order block correcto. Nosotros tenemos muchísimos order blocks y la verdad la mayor parte del tiempo tendemos a equivocarnos, pero hoy yo te voy a enseñar cómo tú puedes identificar correctamente el order block. Entonces, en YouTube y otro curso hemos visto decenas de videos hablando de cuál es el order block correcto, pero ¿cuál es que nosotros tenemos que tomar realmente? Y sinceramente, uno sale más confundido de lo que uno entra, porque cuando tú entras a YouTube y buscas cuál es el order block correcto, te van a aparecer miles de videos con diferentes conceptos y al final el único order block correcto, yo te voy a dar el contexto aquí. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no saben exactamente cuál es el correcto? Nadie sabe cuál es el order block que realmente reacciona al precio, ni tan siquiera yo sé, Daniel, cuál es el order block correcto. Ahora bien, todo es agregado al sentido y lógica institucional, que ahí es que voy. Por eso te digo que yo sí te voy a decir cuál es el order block correcto, porque esto es agregado a la lógica institucional. Pero si te puedo decir cuál realmente funciona en la mayoría de casos, o sea, yo sí te puedo decir. Yo no te voy a poder decir cuál es el correcto, pero yo te voy a decir cuál es el que funciona la mayoría del tiempo. Te voy a decir, de 10 veces funciona 7, 6, 8 veces. Pon atención porque te voy a decir el secreto a continuación. Es aquel que dispone la liquidez más cercana tomada. Y quiero que te quede con esto porque esto va a ser el santo grial de los order blocks. Literalmente, quédate con esto porque esto te va a romper totalmente y tú lo vas a ver cuando tú empieces a hacer backtesting. Anteriormente hemos comentado sobre las zonas potenciales de liquidez, por lo que de forma objetiva podemos marcar estas zonas. Siempre que se identifique una zona potencial de liquidez donde el precio puede ir a tomar esa liquidez, es bueno marcarla para nosotros no perder la razón, porque en el momento en que nosotros estamos operando, Daniel, mayormente nos encontramos bajo nuestras influencias, o sea, bajo las influencias de las emociones. Y como la razón y las emociones no se llevan, si las emociones toman más partido, toman más fuerza, entonces termina por secuestrar la razón. Y si tú no tienes algo palpable que te diga, no, espérate, esto es un red flag, entonces eso puede hacerte cometer un error. Si el precio si el precio ha liquidado estas zonas, o sea, la ZPL, y se encuentra en un order block, entonces ese es el más correcto a tomar. Pero existen algunas excepciones. Las excepciones del bloque módulo 1, que ya esos son algo diferente, algo distinto. Otra de las excepciones es que anteriormente no exista un cambio de estructura. O sea, si tú quieres buscar venta y anteriormente a esa venta previa que tú quieres buscar hizo un cambio de estructura alcista, no es recomendable tomar ese order block en venta, sino esperar el correcto position price, que es un concepto que tenemos, que yo te lo voy a desarrollar más adelante. Pero son cosas que te dan como un red flag, no es que realmente no funcione, pero son red flag. Y de esto se trata, de hacer el plan exigente y mecánico y sencillo a la vez. Entonces, si ha hecho un quiebre estructural en la temporalidad diaria de una semana, o sea, o menores abajo, ¿ok? De esas temporalidades y menores, el precio no realiza un choch en un order block ya que haya tomado la liquidez. O sea, ten pendiente que no haya creado un cambio estructural en un order block que ya haya tomado la liquidez con anterioridad. Es decir, un order block ya mitigado, que ya fue testeado, que fue y tocó, que anteriormente haya tomado esa zona de liquidez y la estructura del precio realiza un choch, ya que esto significa cambio de la estructura. De esto hablaremos más adelante en estructura del precio. A continuación te pongo ejemplos de otro PDF que publiqué en el canal
bla, bla, bla. Spoiler. Preste especial atención a todo lo que se comenta en cada apartado de esta mentoría, ya que cada detalle que menciona se va a volver a mencionar más adelante. Es necesario que tú te quedes con los conceptos porque esto es como un escalón que te lleva a otro escalón. Si tú no te aprendes esto, se te va a hacer difícil aprender lo siguiente. Por eso yo quiero que cada clase que tú tengas conmigo, la estudies. La estudies incluso fuera de aquí. Fuera de nuestro estudio, fuera de nuestra hora. Tú la estudies y practique y que haga tarea, busque cosas. Siempre mantente al margen porque eso es lo que te va a crear la data. Entonces, cuando hablamos de matices de liquidez, un order block es válido si en su estructura interna existe un bajo o un alto donde tomar liquidez, es decir, liquidez más POI. Si yo hago referencia a liquidez más POI, hago referencia o quiero decir que es que toma la liquidez y reacciona a un punto de interés, como puede ser un vacío, un order block, que prácticamente imagínate que esto sea el low del día de ayer y que el día de hoy te tome esa liquidez, pero te reaccione a un order block del día anterior a ese. Entonces ahí te está tomando la liquidez y te está reaccionando a un POI, que es Point of Interest, ¿verdad? Punto de interés en español. Entonces, para nosotros saber cuál es el order block válido, nosotros tenemos que entender que un order block tiene que tomarte la liquidez y romperte la estructura. Con el sistema que nosotros tenemos, Apolo 11, que es un sistema literalmente que da mucha entrada y ni siquiera tenemos que saber la dirección, funciona muchísimo porque el order block que crea esa tendencia, tomándote la liquidez y rompiéndote estructura, mayormente da alrededor de un movimiento mayor a 10 pi. Y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, eso nos brinda una ventaja estadística frente al mercado. ¿Cuál es el order block que tú tienes que olvidar? El que no ha tomado la liquidez, el que no te ha roto estructura. Porque cuando hablamos de un rompimiento de estructura, hablamos de un quiebre a favor de la tendencia, un flujo de órdenes o order flow. Porque esto es un algoritmo interbancario. Entonces yo quiero irme a favor del algoritmo. Si el mercado no ha roto estructura en lower time frame, en temporalidad pequeña, yo no quiero estar en ese movimiento porque probablemente no sepa cuál es, luego del done deal, luego de una toma de liquidez de un high o de un low de un día, si no me quiero a la estructura, yo no sé si ese done deal se acabó ahí, o sea, si ese trato se acabó ahí, si esa negociación por encima de ese high o low se acabó ahí. Entonces lo que yo tengo que esperar es el quiebre. Luego que me ocasione el quiebre, el punto que me ocasione el quiebre, el order block que me lo haga, ahí es que yo quiero entrar. Entonces, si este punto es el que me crea esa parte, yo quiero entrar aquí. Un order block es válido si en su estructura interna existe un bajo o alto donde tomar liquidez, es decir, liquidez más POI. Grábatelo siempre, porque un order block válido te va a tomar la liquidez de un punto, sea interno o externo, y luego te va a reaccionar. ¿Qué pasa con el order block válido? Que te rechaza. Entonces va al punto donde quiere ir, donde realmente tiene que ir, porque el mercado es por zona. Entonces, en este caso, buscar la liquidez día anterior en Fair Value Gap o Order Block o un Fibonacci. Mira aquí, como en el ejemplo, dice que el order block que probablemente sea este, que muchos traders aquí entren, fue mitigado y fue a buscar la liquidez más abajo. Y luego de eso, como ya tiene la liquidez previa de este punto o de ese order block que muchos traders retailers como nosotros, independientes, entraron y fallaron, terminaron por ser liquidez. Entonces aquí en este punto nosotros nos apalancamos del movimiento real que origina la tendencia y ahí sí podemos apalancarnos y brindar el movimiento que queremos. Por ejemplo, cuando tenemos un viejo alto, digamos que un viejo alto supera un order block en este punto, ¿verdad? Hace un quiebre de estructura aquí, a lo que muchos dicen change of character. Cuando hace el quiebre de estructura, ¿verdad? Te va a rellenar ese imbalance. Nosotros, por ejemplo, tenemos este punto. Solo es válido si existe ineficiencia en la reacción. En ese caso se trabaja el Fair Value Gap. Si yo tengo, luego de una toma de liquidez, una caída bastante fuerte que me genere un vacío, ¿verdad? Yo puedo trabajar con ese vacío porque ya vengo de un order block que me toma la liquidez. Entonces ya yo tengo que bajar temporalidad pequeña para que se alineen y ahí sí buscar un order block que en temporalidad pequeña me rompe estructura. Literal. Para mayor movimiento, lo mejor es tomar liquidez. Un order block no proporciona tanto movimiento, Daniel.
Sí es cierto que tú puedes entrar en un order block y te puedes mover, pero no proporciona tanto. Lo que más proporciona movimiento son la toma de liquidez. Entonces, solo es válido si existe ineficiencia en la reacción. En ese caso se trabaja el Fair Value Gap. Eso es lo mismo de... O toma de liquidez del breaker, ambos son válidos. Sí. Entonces, nosotros podemos operar este sistema de varias formas. Porque cuando hablamos de order block correcto, también hablamos de order block en quiebre, order block original, order block high quality. Y el order block high quality, que es un order block que es de mucha calidad, es el order block que, como en este caso, te brinda el ejemplo, tiene vacío por ahí. O sea, order block más vacío es igual a un order block de alta calidad, porque genera ineficiencia. Eso quiere decir que en el momento de la toma de liquidez se invirtió cierto capital demasiado fuerte como para que la cantidad de oferta supere la demanda y queden órdenes pendientes. Porque como esto es un algoritmo, las órdenes pendientes de compra que no fueron suplidas pasan a ser de ventas. Porque esto es por niveles, vuelvo y reitero, esto es por zona. Entonces el precio, cuando te rompe esa zona, el algoritmo cambia, porque es un algoritmo, obviamente. Entonces las órdenes que pasan a ser de compras pasan a ser vendedoras. Y ya como tenemos la reacción en este Fair Value Gap que genera un último lower low, entonces sí podemos trabajar este order block porque no ha sido testeado. Entonces a eso se le llama Quasimodo. Yo realmente no le pongo asunto a todos esos términos porque son medios para llegar a un fin. Entonces no quiero que te me confunda. Bien, entonces cuando hablamos de matices de liquidez entre sesiones, esta puede ser enfocada en un viejo bajo o alto, Fair Value Gap, Order Block. La sesión de New York puede tomar liquidez en la de Londres. Con esos conceptos de tu rango interno, perdón, con esos conceptos dentro de tu rango interno, Londres siempre debe tomar liquidez de Asia. Esas son matices de liquidez para que tú entiendas también dónde nosotros podemos colocar la posición a nivel de un Order Block. Por ejemplo, a menos que el día anterior ya haya tomado liquidez de un viejo alto o un viejo bajo. Si Asia tiene un gran recorrido, es decir, amanece con gran movimiento del precio en Londres y probablemente durante el día continuará. Esto ocurre cuando ha tomado liquidez en New York el día anterior. Si Asia toma liquidez el día anterior de New York, es muy probable que la dirección sea en ventas. Entonces ahí tú te puedes apalancar de un movimiento estratégico. Puede ser de un quiebre que te reaccione, porque un order block en quiebre es factible, yo solamente lo utilizo en temporalidades altas. Entonces, puede que si tú sabes y reconoces el bias, puede ser venta. Entonces, ya tú reconoces el bias, tú identificas el bias, ya tú sabes que es venta, te puede apalancar de un order block y alineado a la temporalidad pequeña, ahí tú puedes apalancar tu movimiento. Londres y probablemente... Ok, un order block solo es válido si este es fresco. O sea, si no ha sido mitigado y había liquidez antes de él, o sea que ya él la tomó. Es decir, un viejo bajo, viejo alto, equality high, equality low. La liquidez no se sabe realmente dónde está hasta que la toma. Porque el mercado es el mercado y hay liquidez donde sea, pero realmente uno no sabe. Por eso uno tiene que apalancarse del contexto pasado para proyectar en el futuro. Pero si podemos marcar los highs iguales y lows iguales, viejos altos y viejos bajos, que esa fue la tarea que tenemos pendiente, dentro de la estructura interna y externa, ya que son zonas propensas y el mercado previa a la toma ayuda a identificarlo cuando se ejecuta. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo del CAL GPY. Es la descripción perfecta de la toma de liquidez. Él la falló literalmente, pero para que tú entiendas, mira cómo toma la liquidez y te rompe la estructura. ¿Cuál es el order block correcto? Inmediatamente este. Pero obviamente es la temporalidad de una hora. ¿Entiendes? Ya esto en lower time frame, aquí hay una entrada. Entonces esta entrada se te dio. Imagínate que aquí vuelve y te toma la liquidez. Y como vuelvo y reitero, genera el mismo movimiento luego de la toma de liquidez. Te mitiga este punto. Todavía no hay entrada. Te mitiga este punto. Toda esta liquidez se la lleva y te hace un cambio de estructura. ¿Cuál es el order block correcto? ¿Por qué? Porque esta es la última vela contraria que provoca la toma de liquidez y el quiebre de estructura. Todas las órdenes que habían en venta pasan a ser de compras. Inmediatamente se genera ese movimiento de toma de liquidez y quiebre estructural. Inmediatamente pasan a ser de compra. Entonces mira cómo aquí tenemos una entrada sniper, literalmente. ¿Y esto qué? Esto en una hora. Ahora, por ejemplo, aquí
bien explicado lo que ya yo te dije, pero fíjate en este punto, ¿verdad? Este ejemplo fue en el USDCAT, ejemplo perfecto del Master Patterns. Llega al order block de 4 horas. Es un order block de 4 horas, pero no lo va a poner tan fácil, obviamente. El precio entrega el rango, entra en rango, ¿verdad? Hace un inducement como que se va para abajo para seguir sacando personas, manipulando personas, ¿verdad? Los stop loss se colocan arriba y el precio gira, saca a todo el mundo y luego se derrumba. La entrada es cuando finaliza la vela que toma la liquidez, o sea, este punto, ¿verdad? Y saca a todo el mundo, no importa entrar más tarde. Y ahí sí el stop loss está tras tomar la liquidez. Esto literalmente es brutal, porque mucha gente entra en el testeo aquí del order block, ¿verdad? Pero ¿qué pasa el precio? Como esto en 4 horas, literalmente aquí tú puedes tener una entrada, ¿verdad? Scalping, intraday, breve, porque esto es 4 horas, y se te puede dar, y perfecto. Pero si tú buscas un movimiento más grande, por ejemplo, en nuestra metodología aquí nosotros no vamos profit, literal. Luego de esta manipulación aquí, como tú puedes ver, que es la segunda manipulación, también nos vamos profit. Sí, ojo, si la temporalidad es pequeña, se alinean. Porque te estoy hablando en contexto de 4 horas y en base al movimiento que está haciendo luego de la reacción de la liquidez más POI. Si yo veo que luego de la liquidez, de la toma de liquidez, quiebra estructura y descuenta el order block, ya ahí yo tengo un profit. Ahora, ¿qué pasó aquí? Literalmente lo mismo. Pero como esta es la temporalidad de 4 horas, pues tendríamos que verlo. Esto es la USD. Esto no ha ocurrido. Lo voy a esperar, dice él. He detectado la toma de liquidez porque no ha respetado el order block, ¿verdad? Y parece que rompe estructura, pero no. Tras tomar la liquidez, como es lógico, hace un gran movimiento generando un nuevo low, un nuevo bajo. Esa liquidez me permite tomar el rango operativo en temporalidad menor. Ya veremos lo que pasa. Entonces, mira aquí. Aquí no está el separador de días. Realmente no está el separador de días. Yo creo que esto en 15 minutos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la toma de liquidez porque este order block no fue respetado, ¿verdad? Pero inmediatamente, fíjate, como luego de la toma de liquidez hay un descuento a un order block. Esto se llama order block en quiebre. Para que el order block en quiebre sea válido, tiene que generarte un contexto. Y así para todo. O sea, para un order block normal, un order block high quality, un rompimiento de una zona, tiene que generarte un contexto. Si no lo genera, entonces estamos trabajando en la nada, porque no hay contexto. Cuando nosotros tratamos de agregar contexto, se llama lógica institucional. Es como tratar de entender la lógica institucional. La mayoría del tiempo nosotros no vamos a saber qué está haciendo el mercado o qué va a hacer el mercado. Luego de ahí, vamos a tener un periodo donde sí sabemos o pretendemos saber, sino que ya se presenta en nuestro parámetro. Y la otra parte, que son 3, es nuestra parte perdedora. La parte que nosotros no sabemos lo que va a pasar con el gráfico, simplemente tenemos que observar y tratar de entender. Porque al mercado se va a estudiar, el mercado no se va a tomar operativa simplemente, se va a entender, se va a estudiar, se va a practicar y a ensayar todo lo que tú haces detrás del gráfico. Tienes que ponerte frente a la pantalla y ensayarte tú como un campeón, dominando tus emociones, dominando el gráfico. Entonces, por ejemplo, esto es el DAX, que es una parte que nosotros utilizamos, es el dólar index. Esto es otra maravilla de lectura de acción del precio. Es algo espectacular. Vamos por pasos porque no hay desperdicio. Literalmente esto es una locura. Y si yo te brindo un ejemplo aquí claro, tengo un order block que quiebra la estructura porque esto es en 15 minutos. Entonces, cada rechazo, ¿verdad? Es una vela contraria. Entonces, si yo tengo una vela contraria en 15 minutos, yo aquí estoy entrando en el order block. En este caso, en un nivel 68, que es el retroceso de Fibonacci, matemático Fibonacci. Entonces, literalmente luego del precio, aquí tenemos los separadores de día. Te saca la liquidez de días previos anteriores, de lows, y te la entrega literalmente ese mismo día por encima de los highs anteriores. Pero como si no fuese poco, Daniel, porque esto parece literal el santo grial. Es como si yo te estuviera entregando algo a ti que te diría, si lo entiendes serás rico. Mira aquí, inicia la sesión, New York, digamos así. Toma la liquidez de Londres. No, esto es creo, Londres. Lo que pasa es que en este ejemplo,
está en el MetaTrader. Entonces, fíjate que en este punto saca la liquidez de Asia y de los highs previos anteriores, de días anteriores. ¿Qué hace el precio? Te quiebra estructura. Mira con qué, con imbalance. Esto que hace el precio luego de tomar la liquidez, que imbalanza y deja un order block claro, que es el que te toma la liquidez, es un order block de alta calidad, que ya yo te voy a dar clase de cuáles son los diferentes tipos de order block y te voy a enseñar de manera básica, intermedia y avanzada cómo utilizar cada uno, porque hay matices que yo no te puedo brindar ahora porque son un poquito avanzadas y van arraigadas con otro tipo de conceptos, por eso tengo que ir despacio contigo. Entonces, fíjate que este order block es el que te toma la liquidez y es el mismo que te quiebra la estructura. ¿Qué hace el precio? Te brinda una vela de rechazo y te testea el mismo order block. Ahí ya tenemos una entrada hacia dónde, literal, mira hacia dónde cayó. El low del día anterior. Entonces, no pudiste en Londres, ok, toma New York, toma la liquidez, eso se llama liquidez interna-externa, quiebra estructura, descuento al order block y ¿dónde? Hacia el próximo high. Cuando hablamos de liquidez, es el santo grial. Si hubiese un santo grial, yo te diría que es la liquidez. Y entender la liquidez lleva tiempo porque hay que agregarle data. Toma la liquidez del viejo bajo y completa el movimiento diario justo en New York. Es decir, ha caído toda la sesión de Londres y completa en la sesión de New York totalmente. Toma liquidez del viejo bajo y completa el ADR. Se imbalanza hasta el breaker y retrocede en el Fair Value Gap en rango de descuento. No te preocupes si aquí hay conceptos que quizá tú no entiendes. No quiero explicártelo ahora literal porque quiero ir escalón por escalón para que tú entiendas el conocimiento en su debido tiempo y en su debida faceta. Eso es lo que entiendo que te puede servir más. Para el stop loss, manda la toma de liquidez. Ese es el punto. El imbalance más swing low es la clave. El Fair Value Gap se toma cuando se produce la primera vela negra de retroceso, o sea, vela de retroceso, rechazo. Y aquí hasta la continuación. Aquí, por ejemplo, tú puedes ver cómo se manifiesta la entrada, lower time frame, y aquí están todos los parámetros literalmente. Entonces, mira este punto en el Euro Out. Estoy dentro y explico. El precio alcanza el 50% del order block diario. Solo buscaba el primer síntoma de giro para ejecutar la entrada. Tras acumular, el precio lanza una vela súper grande de manipulación a la alza e inmediatamente después rompe la estructura. ¿Qué tenemos aquí como un order block correcto? O sea, no hay más nada que buscar si el order block correcto es el que te toma la liquidez y el que te quiebra la estructura. Es un santo grial, literalmente, porque este order block, vuelvo y reitero, de cada 10, 8 te va a funcionar. Y si tú entras a YouTube ahora y buscas cuál es el order block correcto, te va a salir muchísimo. Realmente va a salir confundido porque hay muchísimo. Pero cuando generalizamos y entendemos que no se trata de un concepto u estrategia, sino del contexto detrás del order block. ¿Por qué es que el order block funciona? El order block funciona porque dentro de él hay órdenes que no han sido completadas. Cuando hablamos de una vela contraria, como en este caso, antes del movimiento fuerte, es porque el movimiento fuerte es provocado tras una toma de liquidez, puede que sea interna o externa. Si yo tengo órdenes pendientes, porque hablando de la ley de oferta y demanda, para que un activo se mueva tiene que haber la misma cantidad, digamos cantidad de oferta contra cantidad de demanda. O sea, si yo no tengo quien me compre ese producto, eso no se va a mover. Porque el trading es un intercambio de divisas. Entonces, para que ese movimiento se origine y sea más grande que el mismo order block que provoca la toma de liquidez, quiere decir que aquí hubo una gran cantidad de personas interesadas en que el precio baje. Entonces, imagínate que el algoritmo identifique que se rompió la zona y ya que las órdenes, luego de la manipulación, queden en venta. O sea, todas las órdenes que no han sido aprovechadas, que no han sido abiertas, todas las órdenes de instituciones, de bancos, de fondos de inversión, de traders retails, de market makers retails, en vez de ser compras a favor del algoritmo, el algoritmo cambie por el rompimiento de la zona. Por eso es que la zona es importante. Entonces, el precio, ¿qué va a hacer? Todas las órdenes de compra la convierte en venta e inmediatamente pasa la magia, literal. Y así se genera
muchísimos y muchísimos y muchísimos, literalmente, ejemplos. Literal. O sea, fíjate que en este punto aquí no te rompe la estructura que sería el último low, si tú te fijas. Ninguno de estos order blocks son válidos. Tan siquiera este es válido porque no te la rompe. ¿Cuál es el que te la rompe? Este. Entonces, literal, si aquí hubiese llegado al testeo, este sería otra reentrada que pudiese aprovechar. Entonces, literalmente aquí tenemos unos y miles de ejemplos, porque literalmente es lo mismo. Toma de liquidez de Asia, como puedes ver aquí. Quiebra estructural en este punto y descuento otra vez al mismo order block, o en este caso el vacío. Pero literalmente el order block no falla y se manifiesta de la misma manera todo el tiempo. Fíjate cómo saca la liquidez. No es coincidencia. Saca la liquidez, eso es un time frame alto, creo 15 minutos. Y recuerda que cada rechazo es una vela contraria. Entonces tenemos aquí toma de liquidez, quiebra estructural y descuento ¿dónde? Al order block y hacia el siguiente high. Literalmente eso se repite tanto que parece mentira. Aquí tenemos el ejemplo anterior. Fíjate aquí, que esto también es un high time frame como de 15 minutos alrededor. Digamos que este es el movimiento que ocasiona el quiebre en este punto, ¿verdad? Aquí yo tengo el quiebre y el descuento al mismo order block. Entonces ya literalmente es literalmente lo mismo. Literalmente. Fíjate aquí, tenemos toma de liquidez, quiebre y descuento ¿dónde? Al order block. Literalmente todos los ejemplos se manifiestan. Fíjate que aquí ninguno de estos te rompe la estructura. ¿Cuál es el que te rompe la estructura? Este. Aquí tenemos la entrada en el order block. Aquí no llegó, creo, pero prácticamente es aquí. No aquí, no aquí, no aquí. Porque si a eso vamos a elegir cualquiera. Y no es así. Es el que te toma la liquidez. Y no de cualquier punto, porque vuelvo y reitero, el mercado tiene liquidez en todos los lados. O sea, donde quiera tiene liquidez. Tenemos que buscar puntos estratégicos y por eso nos apalancamos de lo que vendría siendo el done deal. O sea, de un high o un low de un día anterior, de un order block, de un fair value gap, que eso ya yo te voy a enseñar más adelante, porque estos son los conceptos para tú aprenderte la estrategia. Yo no te he tocado un tema de la estrategia. Yo te estoy enseñando los fundamentos detrás de la estrategia para que tú entiendas por qué tiene que ser exigente el plan de trading, el mercado, con la estrategia. Porque si yo te enseño la estrategia tú la vas a tratar de probar en todos lados a ver si funciona. Entonces, si yo no te explico esto, tú te pierdes. Y ese es el sentido realmente. Entonces, fíjate aquí. ¿Cuál es el order block? Viste que te mencioné ese ejemplo más adelante. O sea, aquí, que la entrada hubiese sido esta. Mira aquí. Literal. Aquí tenemos lo mismo. Ese fue el ejemplo de ahorita, él entró aquí, en este order block, pero este es el que te quiebra la estructura. Este es el que te sigue el order flow, el flujo de órdenes a favor del bias, digamos. ¿Verdad? Mírala ahí la entrada en el order block. Entonces, literalmente es lo mismo. Lo mismo. ¿Cuál es el order block correcto? Este no es el order block correcto, este no es el order block correcto. ¿Por qué este no es el order block correcto? Si este te quiebra la estructura, porque este no te toma liquidez. Entonces, acuérdate del ejemplo que yo te puse que fue este. Fíjate en este primero. En primer lugar, fíjate en este. Fíjate que hay liquidez por debajo. Esto puede ser la liquidez. Muchos traders entraron aquí. Ahora, fíjate ahí. Quédate con ese ejemplo para yo enseñarte este. Mira. ¿Cuál es la diferencia de un order block válido que es aquí abajo y uno no válido que es aquí arriba? Que aquí hay liquidez. Porque si hay un order block aquí abajo y otro aquí arriba, y esto figura liquidez, entonces el order block correcto es este, porque el que te genera es este. Entonces, fíjate cómo está aquí. No válido, la gente entraría aquí. Válido, la gente entraría aquí. Ahora, mira este. No válido, la gente entraría aquí. Válido, la gente entraría aquí, porque este es el que te toma la liquidez. Te quiebra la estructura. Entonces, este no ha sido testeado. ¿Verdad? Este es el válido. Entonces, mira qué pasa después. Literalmente lo mismo. Literal. Y aquí explicado. Ineficiencia, cambio de estructura, seguimiento de estructura, liquidez. Mira ahí, mira. Liquidez. Esto no es un order block porque te rompe estructura. Porque por eso te explico estos parámetros para que tú entiendas el concepto completo.
Porque si yo te digo, no, el order block es el que te rompe estructura, tú vas a entrar en cualquier order block. Entonces el order block correcto es el que te toma la liquidez y el que te quiebra la estructura. Carlos, ¿qué pasa si solamente me quiebra la estructura? No entro. Ese es el sentido de hacer el plan exigente. Carlos, ¿qué pasa si solamente me toma la liquidez y no me rompe estructura? No es un order block. No es válido. Porque ya yo te mencioné ejemplo de cuando nos rompe la estructura. Entonces, literalmente esto se repite. ¿Viste? O sea, es una locura, máquina. Y esto te va a romper el hipocampo. Olvídate ahora. Tú estás flipando ahora, como dicen los españoles. Pero deja que tú lo pruebes para que tú veas. Fíjate aquí. Muchos traders cometen el error de entrar en cualquier order block. Pero fíjate que se repite tanto lo mismo que parece mentira. Parece como si se dibujara, como si fuera mentira. Este es el order block que te rompe estructura y te toma la liquidez. ¿Dónde yo entro? En el order block. Ok, aquí acumuló un poquito. Bien. Profit, porque esto es una temporalidad alta. ¿Verdad? O sea, en nuestra metodología, esto es dinero ya. O sea, ya. Imagínate que aquí, ¿verdad? Toma la liquidez nuevamente, te saca la liquidez de aquí, porque ya este punto ya, o sea, no tiene que venir aquí abajo. No tiene que venir aquí abajo, porque por aquí abajo no hay liquidez. Si el precio viene para acá abajo, ya la dirección, el bias, es incorrecto. Porque se supone que este toma la liquidez. Imagínate que esto sea un low de un día y que aquí te toma la liquidez. Pap, te rompe la estructura, descuento y para arriba. Si el precio, luego de sacarte toda esta liquidez nuevamente, se dirige abajo, entonces va a seguir su tendencia bajista. El bias fue que tú tuviste incorrecto. Entonces, ¿qué hace el precio? Te genera otro cambio de estructura, confirmándote nuevamente. Este te toma la liquidez de toda esta parte. ¿Y qué hace el precio? Sniper, al order block. O sea, yo no quiero entrar en la ineficiencia. No es que no funcione. Dame tomar un poquito de agua. No es que no funcione. Claro que funciona. Pero no es nuestro sistema. Nuestro sistema es el order block que toma la liquidez, quiebra estructura, par de pip y para arriba. O sea, y ya. Ahí nosotros es lo único que queremos saber. Fíjate aquí. Toma de liquidez. ¿Verdad? Nos encontramos en una tendencia alcista. Aquí toma la liquidez nuevamente de un order block. Te quiebra la estructura nuevamente. Esto es liquidez. Esto no es order block. Aquí no hay ningún tipo de order block. ¿Verdad? No hay. Carlos, pero este es el order block que me rompe la estructura. Sí, pero no te toma la liquidez. Entonces no es un order block. ¿Cuál es? Este es el order block. Porque esto es en lower time frame. Esto es en temporalidad pequeña. Pero en temporalidad alta, eso se ve un order block. Entonces, ¿qué hace? Te toma la liquidez, te quiebra la estructura, no ha sido testeado. Testeado, ¡pum! Profit. Entonces, ahora, por último, observa detenidamente este ejemplo del precio y todo su proceso de liquidez y mitigación. Quedarás asombrado. Esto lo explicaré. Ok, eso es spoiler. Fíjate aquí, máquina. Aquí te saca la liquidez. Mira aquí, el primer ejemplo, míralo aquí. Saca la liquidez del día anterior, te quiebra la estructura. Déjame ver. Aquí no hay quiebra de estructura. Fíjate que aquí no hay quiebra de estructura. Pero luego de esto se genera un nuevo impulso que te lo quiebra aquí. Ok, aquí sí se genera un quiebra estructural. ¿Dónde entro? En el order block. ¿Y qué hizo? ¡Pah! Dinero. Dinero. O sea, ya tenemos dinero ese día. Bien, llegó el otro día. ¿Verdad? El bias es bajista. ¿Por qué? Porque Asia toma la liquidez de New York. ¿Qué hace Londres? Londres, luego de la toma de liquidez, que fue esta, reacciona, bueno, casi al order block. Porque yo utilizo el order block original, o sea, este punto. Pero aquí reaccionó a este. ¡Pum! Caída libre. Literalmente. ¿Hacia dónde? Hacia el low. Hacia el low, literal. Ok. Fíjate que ahí terminó New York. ¿Qué hace Asia? Asia toma la liquidez de New York. Eso fue la matiza de liquidez que yo te expliqué. Asia, cuando toma la liquidez de New York, mayormente hace esto. Y yo quiero que tú le hagas backtesting. Entonces, ¿qué hace Londres? Toma la liquidez de este punto. Aquí no hay entrada. ¿Verdad? Para arriba. Pam. O sea, mira aquí al día siguiente. Imagínate que aquí no había entrada. Ok, perfecto. Toma la liquidez de todos esos días. Te quiebra la estructura y te da un descuento. Que aquí casi no llegó al order block. O sea, ese order block no está testeado, ¿verdad? Perfecto. Entonces,
¿Hacia dónde te la entrega? Hacia este order block. Eso se llama liquidez externa, liquidez interna. Perfecto. Entonces el precio nuevamente, bla, bla, bla. Recuérdate que estamos en un bias incluso alcista. Hasta aquí estamos alcista. Hasta este día estamos alcista. Pero este order block no ha sido testeado. Y ese order block te toma liquidez y te quiebra la estructura. Entonces aquí tú tienes una entrada. Profit, literalmente. ¿Hacia dónde? Hacia el último low. Ahora, fíjate en este punto. Inicia Londres, ¿verdad? Hace su recorrido. Este punto es válido para una compra. Bueno, aquí no te la rompe la estructura realmente. Ok, sí. Aquí sí rompe la estructura. Imagínate que tú entraste aquí. Eso no es un stop loss. Ok, sí sacó la liquidez nuevamente, pero aquí tenemos el profit. Porque esto es 15 minutos. O sea, con el stop loss quedamos cubiertos aquí. Entonces, literal, profit nuevamente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una toma de liquidez del día anterior, ¿verdad? Con reacción a un order block. Aquí no se manifiesta un cambio estructural, ¿verdad? No hay entrada. Pero fíjate aquí. Viene Londres, te toma la liquidez, no te ha roto estructura. No te la ha roto la estructura. Aquí te rompe la estructura, pero reacciona casi en el order block. Y literal. O sea, el order block siempre va a ser el que te tome la estructura y el que te tome la liquidez y te quiebre la estructura. Solo con estos pocos conceptos empiezas a estar altamente cualificado para completar el Smart Money. Ahora, yo te voy a dar varios ejemplos ahora en mercado real, breve. Ok, fíjate aquí. Yo voy a abrir mi bitácora, mira. Esta es mi bitácora. Yo te voy a hacer varios ejemplos con mi bitácora, con mis trades personales, de trades que han sido buenos y malos. Fíjate aquí. Esto no es un buen trade. Independientemente de no es un buen trade porque no es... Sí te rompe la estructura realmente, pero hay que ver el recorrido. Ya había venido de un recorrido, ¿verdad? Por eso yo entiendo que no es que sea un mal trade, pero tampoco tiene mucha probabilidad. Eso sí yo diría. Fíjate aquí. Aquí yo estaba entrando en lo quiebre, literalmente. El order block correcto es este de aquí arriba, que literalmente fue a testear y se dio totalmente. Oh, shit, espérate, que yo creo que no te estaba compartiendo pantalla. Déjame ver. Oh, sí, mira. Este sí es un buen order block. Realmente este es un buen order block. Es un buen order block aquí arriba. Un buen order block aquí arriba. Pero, stop loss. Literalmente. Míralo ahí. Ahora, yo te voy a enseñar cuáles son los order blocks correctos. Mira este. Antes de. Esto, obviamente, eso fue un sesgo mental. Yo me levanto en Londres. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? No, ahora se quitó libre. Oh. Ok. Esto, literalmente, yo no me levanto en London por eso. Porque es que yo me levanto durmiendo. Y yo no veo la cosa igual. A mí no me funciona. No es que no funciona. Pero mi cerebro en London no funciona igual. Entonces, mira literalmente, aquí no hay nada. Sí te toma la liquidez, pero no hay quiebre estructural. Entonces, esto no es un order block. Ahora, yo te voy a enseñar ejemplo de order block correcto. ¿Por qué esto es un buen order block, Daniel? Dame un segundo, que no se está. Espérese, no se ve. Wow, no sé si es mi internet que está como medio. Oh, ahí. Ahora sí. Ahí. ¿Cuál es el order? ¿Por qué es el order block correcto? Voy. Eh, yo diría porque tomo, pero se fue negativa. Yo diría que ese orden block es correcto porque tomó liquidez y rompió la estructura. Exacto. Ya. Exactamente. Míralo ahí. Te toma la liquidez y te quiebra la Y estructura aquí. Ahora, mira exacto. cómo salió ese trade. Oh, sí. Brother, no falla. O sea, de cada 10 trades que tú tomes, 9 te van a funcionar. Perdón, 9 no, estoy exagerando. 8, 7 te van a funcionar. Con un buen... ¿Tú me entiendes? Buena gestión Una de buena data. riesgo. Mira aquí. Este es el order block que te toma la liquidez aquí.
te quiebra la estructura aquí, te testé aquí, yo no pude entrar porque había noticia, pero entré aquí. ¿Cuál es el resultado? El mismo. Míralo ahí, para abajo. Y te fijas que son iguales, el que yo te mencioné anteriormente y ese. Sí. Literalmente son iguales. Esos dos son iguales, mira. Esos dos son iguales. Esos dos son iguales. Entonces, mira este. El mismo. El mismo. Este. Mira este. Este no es el order block correcto. Porque este no está testeado. Este es el order block correcto. Esta operativa se nos dio. Pero este no es el order block correcto. O sea, este. Porque este es el que genera. Este es el que crea. Entonces aquí yo tuve ese... Oh, espérate. Aquí. El order block correcto siempre va a ser ese. Ese no está testeado. ¿Te acuerdas que te mencioné que esto puede ser liquidez? Aunque se vea así, literalmente sí. Fue y testeó esto. Casi toca mi stop loss y se dio. Totalmente se dio. Entonces, déjame enseñarte otro trade. Mira ahí. ¿Te das cuenta? Este toma la liquidez, quiebra la estructura, pop, y testeo al order block. Ahora, como este te rompe la estructura nuevamente, ¿verdad? Aquí yo entro. Había una divergencia en el DAX también. Y para abajo a buscar todos los iguales. Y literalmente eso se repite y se repite y se repite. Oh shit, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que yo puse aquí? Míralo ahí. Aquí yo estaba testeando zona. Pop. Toma de liquidez, quiero estructural y descuento, literalmente. En este punto, míralo ahí. Y literalmente todo se repite. Es lo mismo. Yo creo que tú estabas en este día, no sé. Pero fíjate. Este es el order block que te toma la liquidez. Te quiebra la estructura y te descuenta en el mismo order block. Siempre, 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 siempre. Fíjate aquí, fíjate aquí. ¿Es o no es bueno ese order block? Claro, sí, Exactamente. ¿Por qué? Porque te toma la liquidez y te quiebra la estructura. Ahí tenemos el sí. resultado. Y fíjate que tú ni siquiera tienes que o sea, tú no tienes ni siquiera que tener la dirección correcta, porque con los parámetros que nosotros tenemos es para buscar un movimiento corto y ¡boom! En la madre.